Muy buenas noches. Comienza la semana. Estamos a lunes, es día 18 de abril. Yo soy Jonás, servidor de ustedes, y les digo bienvenidos a Nosotros Decimos. Evidentemente el tema, seguramente ustedes ya lo están oliendo. La reforma eléctrica, la que se rechazó en la Cámara de Diputados, con una cantidad de lecturas políticas, pues bueno, que nos confunden en lugar de darnos certeza. Pero además, hace algunas horas ya se aprobó la denominada ley minera, la reforma a la ley de minería para nacionalizar el litio. Esta noche en nuestra mesa vamos a tener a especialistas para abordar la perspectiva técnica, no únicamente la política, aunque sí nos vamos a conectar a la Cámara de Diputados. Antes, el contexto y las palabras del presidente. Bienvenidos a Nosotros Decimos. Este domingo la Cámara de Diputados desechó la iniciativa de reforma a la Constitución en materia eléctrica, una vez que no se alcanzó la necesaria votación calificada de 2/3. Las fracciones de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México sumaron 275 votos a favor, cuando requerían al menos 332 del total de los diputados presentes en la sesión. El bloque de la oposición, conformado por PAN, PRI, PRD, así como MC, sumaron 223 en contra. Al cantarse el resultado, el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, anunció: no hay mayoría calificada, se desecha. Pero, ¿en qué consistía la reforma eléctrica que buscaba el presidente Andrés Manuel López Obrador? Esta reforma pretendía modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de agregar una serie de artículos transitorios. El objetivo es derogar la reforma energética de 2013 propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto, misma que, según López Obrador, otorga mayores beneficios a las empresas particulares y extranjeras. Por este motivo, el gobierno de la 4T propuso la iniciativa de reforma eléctrica, la cual pretendía favorecer a las plantas estatales de generación eléctrica para ser autosuficientes y a la vez recortar las ventas de energía de proyectos privados que provienen del extranjero, es decir, las energías limpias se verían limitadas al intentar despachar luz eléctrica al país. Además, el Centro Nacional de Control de Energía quedaría bajo el control de la Comisión Federal de Electricidad. Según la Coparmex, en caso de haberse aprobado esta iniciativa, las tarifas de electricidad incrementarían 17% para los hogares y subirían 150% para las empresas, además de dañar las finanzas públicas al atentar contra la sustentabilidad ambiental e ir en contra de los acuerdos internacionales. Los empresarios alertaron también que esta reforma destruiría el mercado eléctrico nacional y afectaría la cadena de valor del sector energético con la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía y del Centro Nacional de Control de Energía, al invertir el despacho eléctrico privilegiando a las plantas de la CFE por encima de las energías limpias y baratas. Ante el resultado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que estaba preparado y blindado para lo que calificó como una traición de los diputados opositores por el rechazo a la reforma eléctrica. La iniciativa era una de sus mayores apuestas de gobierno y quedó truncada y fue desechada por los legisladores de oposición después de más de 10 horas de discusión. El día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que, en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar. López Obrador ha asegurado que la próxima administración deberá discutir nuevamente esta reforma y que el candidato de Morena lo llevará con seguridad en su plan de gobierno. Bien, pues ahí tiene usted una introducción larga, porque sí, es un tema poliédrico que se puede analizar desde muchas perspectivas. Y comenzamos con ello. Déjeme presentarle a quienes me acompañan esta noche en la mesa y tendremos también un enlace hasta la Cámara de Diputados. Esta noche aquí con nosotros, quiero saludar de izquierda a derecha, está con nosotros Bernardo Maclis, que es el director de la Agencia de Energía del Gobierno del Estado. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias, Jonás. Un gusto estar aquí contigo. Gracias por invitarnos. Bien, y también está el doctor Ignacio Román, economista, catedrático, investigador, pues con la visión que se tiene desde lo que la economía nos revelará. Doctor, muchas gracias y bienvenido.
bienvenido. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Bueno, se dicen muchas cosas, creo que son ya hasta leyendas urbanas. Bueno, la discusión en este momento, al menos mediáticamente, tiene que ver con si se traicionó o no se traicionó a la patria. Pero lo que me parece que es importante que deliberemos y sobre todo que quede puntualizado es cómo quedamos en materia de energía. ¿Pierde la Comisión Federal de Electricidad? ¿Vamos a tener o no vamos a tener acceso a energía eléctrica? ¿Seremos un país contaminante? En fin, todo esto que se vino manejando como argumentos para convencer, creo, más a la población que a los propios legisladores. Y ya tenemos un enlace con la diputada Laura Haro, si me permiten. Vamos a darle la voz a la legisladora. Sí tenemos ya a Laura Haro, diputada del PRI, que estuvo presente en la sesión de ayer. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Jonás, muy bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarte a ti y a los compañeros que hoy seguramente van a ampliar la visión de lo que está pasando en materia energética, en materia eléctrica en el país. Aquí estamos en San Lázaro. Bueno, diputada, entiendo que ya incluso pasó la sesión en la que rápidamente se aprobó la reforma a la ley minera. ¿Eso es correcto? Sí, ya pasó. Como sabes, nosotros, la coalición legislativa Va por México, los priistas, panistas y perredistas, hicimos nuestro posicionamiento, nos salimos de la sesión. La verdad es que fue un show como los que hace Morena. Nos abstuvimos esta votación porque se incumplió, Jonás, con todo lo que marca el reglamento. Ellos sabes que son unos violentadores de la Constitución, de las normas, de las leyes, y ni siquiera se envió el dictamen con las 24 horas que marca el reglamento. Por eso nos abstuvimos de ser un tema tan relevante para el país. Uno de los temas que nosotros propusimos en la coalición Va por México, en estos 12 puntos que presentamos en torno a lo que debería de ser una reforma eléctrica integral que beneficie realmente al país. Y ellos, mira, están muy dolidos, están muy resentidos por la derrota, porque la reforma electoral porque la reforma eléctrica no pasó, esta reforma retrógrada que retrata de cuerpo completo, que es Morena, un régimen que vive en el pasado, que no entiende el presente y que no le importa el futuro. Pues creemos que fue un revanchismo político. ¿Qué va a pasar, Jonás? Que seguramente en próximos días se va a judicializar, se va a ir a una acción de inconstitucionalidad, se va a ir a los tribunales para impugnar hoy este albazo legislativo. ¿Y quiénes van a perder? Pues las y los millones de mexicanos, porque seguramente tendrá consecuencias y repercusiones económicas muy fuertes. Pero bueno, así los berrinches, así el malestar, así lo adolorido que está Morena y sus aliados, porque esta reforma eléctrica ayer la sepultamos. Bien, diputada, ahora dejando, digamos, un poquito al costado el tema que tiene que ver con la ley de minería, cuya pretensión es nacionalizar la explotación y el uso del litio. Platíquenos, por favor, a grandes rasgos, cuál fue, digamos, la postura del Partido Revolucionario Institucional de lo que pasó ayer domingo en lo que fue el rechazo a la denominada reforma eléctrica. ¿Cómo lo argumenta, cómo lo defiende, desde la perspectiva técnica sobre todo? Sí, mira, decirlo, Jonás, la verdad es que el litio, como los minerales, están nacionalizados, están protegidos en el artículo 27 constitucional. Lo que Morena pretendió en este dictamen, esta iniciativa, es que la explotación del litio únicamente corresponda al Estado. Dudamos con qué dinero, con qué tecnología, pero bueno, lo peor que podría pasar es que se quede ahí enterrado y que no haya manera de su extracción. Y centrándonos en lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, pues fue la crónica de una muerte, una reforma energética anunciada. Lo advertimos. Tú sabes que los priistas, después de haber propuesto este Parlamento abierto, donde escuchamos a decenas de expertos, donde fueron horas y horas enteras de discusión, donde ningún solo de los especialistas, de la gente que más sabe, de los más calificados del tema, decían que esta reforma ayudaba al país. Todo lo contrario, nunca hubo una postura al respecto. La única postura a favor de la reforma pues era la oficial, era la de la Comisión Federal de Electricidad, y después de esto pues hubiéramos esperado, Jonás, que nos hubiéramos ido a una serie de mesas de discusión, como es la técnica parlamentaria, que después de escuchar a los expertos, a las cámaras empresariales, a los líderes empresariales, a la sociedad civil, pues nos hubiéramos ido a discutir y haber construido en verdad una reforma que sí le ayudara al país. Creemos que hay cosas que se deben de corregir, los contratos legados, el porteo, hay cosas que en verdad se deben de corregir. No creemos que fueran a través de una reforma constitucional, tal vez en leyes secundarias. Pero después de esto, pues abruptamente
nos mandan el dictamen a las comisiones de energía y de puntos constitucionales sin mayor diálogo, sin mayor capacidad para generar acuerdos y consensos, y pues ahí está el resultado de no haber querido construir una reforma eléctrica que realmente sirviera a las y los mexicanos. Que también tenemos que decir que pues ha sido en la historia del país la primera reforma constitucional propuesta por un presidente de la República que sufrió un revés así, pero esta es la única responsabilidad de este catastrófico resultado, pues es culpa y responsabilidad de Morena, del gobierno, de sus aliados que no tuvieron la más mínima intención de haber ido a discutir, a debatir. Y bueno, pues ya sabes que ingresamos nosotros aquí al Congreso Federal desde el sábado por la tarde, que se movió la discusión. Están muy concentrados en la revocación de mandato, en esta revocación tramposa, y después mueven la fecha de la discusión, iba a ser el martes originalmente, la mueven para el domingo. Aquí pernoctamos ante el supuesto de que a los legisladores no nos iban a dejar ingresar al recinto legislativo, y ayer pues vimos todo. La oposición tuvimos posturas inteligentes, claras, sólidas, y bueno, pues de ellos solamente vimos insultos, gritos, porras. Son muy buenos porristas, le echan muchas porras al presidente de la República, a su jefe, pero son pésimos legisladores y pésimas legisladoras, agresivos. Eso fue lo que se vivió ayer. Hubiéramos esperado, en verdad, Jonás, por bien del país, que no se hubiera visto este show, porque ellos están acostumbrados a dar show, a hacer circo, como lo hace el presidente todas las mañanas, pero y hubiéramos esperado, en verdad, haber ido a un debate de más nivel, técnico, con sustancia, pero no fue así. Así que la discusión pues se llevó entre gritos y sombrerazos por parte de ellos. La verdad, tengo que decirlo, hubo muchas provocaciones, muchas agresiones. Por fortuna no se llegaron a los golpes, porque había momentos donde creíamos que esto podía suceder. Y pues el resultado fue que no alcanzaron la mayoría calificada, los 334 votos que se necesitan para aprobar una reforma constitucional. Y bueno, pues sí tenemos que decir que de este resultado quien más gana es México. Diputada, por último, y esto creo que tenemos que preguntarlo porque ha habido acusaciones explícitas por parte de dirigentes del partido Morena. ¿A usted le ofrecieron dinero para que votara en contra de la reforma? ¿Hubo cabildeo? ¿Se acercaron representantes de empresas? ¿Sucedió algo similar? ¿Puede decírnoslo? No, para nada, Jonás. La verdad que para nada, ni por parte del oficialismo, ni por parte de ningún cabildero. No los conozco, la verdad. Ellos sabrán mucho de las empresas, de las grandes empresas. Yo no los conozco, y mi caso fue igual al de todos los diputados, el de todas las diputadas, pero sabemos que ese es su discurso, que viven atrapados en hablar en una misma narrativa y decirlo, señalarlo y puntualizarlo. Ante cualquier aumento del costo de la energía, de la electricidad, de nuestros hogares, de los negocios, de los comercios, ante el alza que está teniendo los combustibles, ante el subsidio que ya no puede ser, Jonás, se está yendo millones y miles de millones de pesos en subsidiar los combustibles. Ante esto, pues los únicos responsables es el gobierno de Morena, porque sabemos que son muy buenos para repartir culpas, para responsabilizar a la oposición del fracaso que son como gobierno, y los únicos responsables serán ellos. Yo llego a pensar, llego a creer que la intención justo era que se votara en contra para poder repartir culpas en medio del proceso electoral en 6 estados, y que no son capaces de asumir la responsabilidad y la tragedia que hoy es la Comisión Federal de Electricidad, que como ustedes saben, pues esta propuesta de reforma eléctrica era una iniciativa que venía del propio director de la Comisión Federal de Electricidad, de Manuel Bartlett, que tuvo un gran revés, porque hoy la Comisión Federal de Electricidad está pasando por uno de los momentos más complejos de esta empresa del Estado. Está en números rojos, está quebrada. ¿Por qué? Por la responsabilidad del señor Bartlett. Por eso están los números como están. Y nosotros, ¿qué buscamos? Pues que sea una comisión competitiva, que fortalecer, por supuesto, pero también a generar y que se consolide y que no se restrinja y que no se hubiera consolidado, porque es la propuesta de la reforma eléctrica, un monopolio de la electricidad, de la energía, que no cerramos las puertas a las energías limpias. Y con esta reforma que ayer enterramos, pues va a ser una reforma, insisto, de los años 70, del pasado, obsoleta, y que le ponía que cerraba toda posibilidad para que se genere energía con fuentes limpias, con el sol, con el aire, con el agua, principalmente con el sol. Porque mira, Jonás, somos el 5º país a nivel mundial
con mayor capacidad de generar energía eléctrica a partir del sol. Entonces, pues todo esto se iba a restringir y por supuesto que íbamos a quedar en ridículo mundial porque porque íbamos a incumplir todos los tratados internacionales de los cuales México es parte. Iba a haber pérdidas multimillonarias para el país ante la cancelación de los contratos que están. Sí que hay que observar, sí que hay que decir que en verdad esperamos que se haga una revisión puntual de quienes han hecho un mal uso de la reforma eléctrica de 1992, porque ni siquiera la del 2013. Claro que hay que revisar los contratos y si hay actos de corrupción, lo hemos dicho siempre, que caiga quien tenga que caer, pero bueno, eso estaba muy distante a que sucediera con esta reforma eléctrica que ayer votamos en contra y que vemos hoy el dolor de Morena y de sus aliados en este revanchismo, en este albazo electoral de aprobar la iniciativa que reforma la ley minera. E insisto, ya veremos en unos días cómo se va a contravenir este albazo legislativo y es desafortunado que México siga perdiendo por los berrinches, por los caprichos de un solo hombre y que han intentado el Congreso, hacer del Congreso Federal una ventanilla de trámites de los deseos de quien habita Palacio Nacional y ayer demostramos que somos un poder autónomo y que no somos un poder ni un empleado del poder ejecutivo. Pues diputada, le agradecemos mucho, quedan muy claras sus posturas ideológicas, eso me parece que está perfectamente establecido y nosotros nos quedamos aquí revisando los aspectos técnicos. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Jonás, les mando saludos y estaremos ahí en comunicación permanente. Cuídense mucho. Gracias. Es la diputada federal del PRI, Laura Haro, quien evidentemente votó en contra, es uno de los 223 votos que se emitieron en contra de la reforma constitucional. Ahora déjenme hacerles una pregunta casi hasta ingenua. Bueno, no se aprobó la reforma. ¿Y cómo quedamos? Porque yo vuelvo al tema de fondo. Al final lo que la gente quiere es llegar a su casa y poder encender, tener energía eléctrica, encender los focos, tener el refrigerador funcionando y los industriales quieren seguir trabajando con todo lo que implica como fuente de generación de empleo y de riqueza que contemos con energía suficiente. Planteo esa pregunta, les dejo aquí la mesa. A ver, empecemos con usted, Bernardo, porque la verdad le voy a confesar, me resulta un tanto intrigante qué es el papel, qué es lo que promueve la Agencia de Energía del Estado de Jalisco y me imagino que llevan estudiando también este tema. Sí, y digo, para platicarles un contexto general de la realidad de lo que vemos que son las deficiencias del tema energético en el país, queremos desde el punto de vista técnico, que es algo que ni se ha tocado con la reforma energética, no ha estado ni en el debate, que es la parte de transmisión y distribución. ¿Por qué? Porque es un tema exclusivo del gobierno federal, pero realmente el problema ahí es donde está. ¿Por qué transmisión? Porque finalmente podemos tener toda la generación que queramos, la puede hacer 100% del gobierno federal, 100% los privados, pero si no aumentamos nuestra capacidad de infraestructura para poder transmitir esa energía y distribuirla, pues no vamos a poder crecer absolutamente en nada. Entonces, nosotros vemos que el problema de fondo real es la transmisión. Debe de existir alguna estrategia para poder incrementar la infraestructura que tenemos, porque ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Tú eres un posible generador, vas a hacer tu trámite ante la CRE luego te manda con CENACE y CENACE te dice sí, no te puede negar el permiso porque finalmente la ley te establece que sí te lo pueden dar si cumples con todos los criterios. Pero ¿cuál es la limitación? Te lo doy, pero si tienes que encargarte de esta línea de transmisión o esto, tal. Finalmente es un tema que si no aumentamos como país nuestra infraestructura en transmisión, lo demás casi queda en segundo término. ¿Por qué? Pues porque no vamos a poder crecer, no se van a poder instalar empresas en nuestro país y las empresas que ya están instaladas no van a poder crecer tampoco. Entonces, desde nuestro punto de vista técnico, el problema de fondo es la transmisión y ni se ha debatido y ni se ha tocado. Bien, si me permite, doctor, me indican que hay que hacer una pausa, va a ser muy breve. Regresamos con el doctor Nacho Román y seguimos analizando el tema de la problemática de generación de energía en el país, más allá de lo político, porque creo que lo político está sobreexpuesto. Regresamos rápidamente, sigan con nosotros. Esto es Canal 10, nosotros decimos, y esta noche del lunes 18 de abril del año 2022 estamos abordando pues, las consecuencias de la discusión política, legislativa, de lo que no se aprobó,
la reforma eléctrica que no fue, la iniciativa que envió el presidente y que ya no fue, y sin embargo se reconocen más allá de las descalificaciones, se reconoce que nos quedamos con un problema. Le cedo ahora la palabra, por favor, doctor. ¿Cuál es el análisis de la situación de generación de energía en nuestro país? ¿Cómo estamos económicamente? ¿Cómo estamos en infraestructura? Ya nos decía el director de la agencia pues, que no tenemos suficiente. ¿Y qué resolvieron? ¿Simplemente un asunto que no funciona, no camina? Yo creo que es muy complejo el panorama como está quedando, porque estamos teniendo una ley vigente que corresponde básicamente a la concepción de mercado y de país que tenía la administración anterior y que tiene que implementar un gobierno que tiene una visión radicalmente distinta. Evidentemente esto se va a prestar a muchísimos desajustes a la hora operativa, es decir, a la hora del establecimiento de contratos concretamente. Sí, estoy de acuerdo, hay una parte que le reserva la ley fundamentalmente al Estado para lo que corresponde a la transmisión, sobre todo, a la parte de distribución. Hay muy pocos recursos y el problema es, pues bueno, se puede transmitir lo que se genera, pero lo que no se genera no. Y entonces aquí el gran problema, el fundamental es qué tipo de bien es la electricidad en términos económicos. ¿Es un bien público que debe guiarse por criterios de beneficio público o es una mercancía en la que debe de entrar la competencia buscando procesos de rentabilización? En buena parte del mundo, lo que se ha decidido históricamente, es decir, es un bien completamente público, casi, por ejemplo, de excelencia de lo público, porque no puede funcionar prácticamente nada sin electricidad en una economía contemporánea. Ahora, la gran cuestión es si dejamos que se utilice con base en criterios privados, pues puede haber argumentos lógicos, pero las experiencias que hemos tenido este siglo, desde inicios con Enron en el 2001, hasta lo que está pasando con los precios de la electricidad en Europa, muy particularmente en casos como el de España o el de Inglaterra, da cuenta que la lógica de la competencia privada ha sido desastrosa en términos sociales. Porque en la lógica de rentabilidad, pues ¿a quién le ofrezco la electricidad? A quien pague, no a quien la necesite. ¿Quién va a tener ventaja, la gran empresa o la pequeña? ¿Quién va a tener ventaja? ¿Las zonas que tengan alto consumo de electricidad o las zonas que tengan bajo consumo de electricidad? Esas preguntas se responden solas, ¿no? Es ahí donde el papel de lo público se vuelve fundamental. Ahora, en México, es lo que no dijo la diputada, hay un brutal abandono del sector eléctrico desde los años 80. Entonces, si tenemos falta de infraestructura a nivel de las presas, en términos de los generadores, para crear una electricidad adecuada y procesos de transmisión adecuados, pues ahí hay un problema. Pero no es del gobierno actual, es de algo que tiene 40 años. Si estamos teniendo un problema de falta de inversión y de recursos, donde se han ahorcado las empresas históricamente, pues también. Se habla de monopolio natural en economía, cuando es preferible socialmente que haya un solo proveedor basado en el interés público, sobre todo, que basado en la competencia privada. Entonces la gran pregunta es, ¿la electricidad puede ser lógicamente en términos de beneficio social un monopolio natural? A mi parecer sí. Y el gran problema es que no se ha hecho. Eso no quiere decir que no participe el sector privado. De hecho, no es cierto que el gobierno quisiera controlar todo. Estaba planteando 46% de la energía de la generación por parte del sector privado. Eso no es un monopolio absoluto. Entonces se hace un manejo muy caricaturesco. Cuando se dice, por un lado están los ocurrentes, los tontos, los violentos, los ignorantes, y por otro lado nosotros los que nos oponemos somos los científicos y los técnicos y los buenos y todos los especialistas están a nuestro favor, eso es manipulación, eso es engaño y solamente contribuye a la polarización. Si me permiten, para regresar también con Bernardo, nos enlazamos en este momento con Mauro Garza Marín, es también diputado federal, él forma parte de otra bancada, la de Movimiento Ciudadano, y además es vocero para el tema por parte de este partido en la Cámara de Diputados. Diputado Mauro Garza, estamos a punto de enlazarlo, evidentemente él también emitió su voto en contra de lo que se denominó la reforma eléctrica, pero esperamos
ya después de ver la visión priista que nos compartió Laura Aro, pues tener una visión que se apoyó incluso desde el gobierno del Estado. Evidentemente los diputados naranjas no se desligaron de las directrices que se establecieron desde el Estado de Jalisco. El propio gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, pues alabó la decisión que se tomó. Diputado Mauro Garza, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, Jonás, qué gusto saludarte, qué gusto poder charlar también ahí con todo tu auditorio. Aquí vamos saliendo apenas del Congreso, que hoy también nos quedamos a dar la discusión con el tema de lo de litio. Presentamos varias reservas y pues simple y sencillamente al fiel estilo de Morena, del PT y del Verde, que no son capaces de escuchar absolutamente ningún argumento, ni siquiera de ellos mismos. Ellos han convertido al Congreso en una oficialidad de partes, pues no nos dieron oportunidad de debatir y pues hoy les votamos en contra en lo particular. Esta cuestión de litio es un despropósito todo lo que hace esta fracción mayoritaria, pero ayer sin lugar a dudas ganó México. Ayer, que era una reforma a la Constitución, no pasó, no se aprobó. Nosotros fuimos la primera fracción parlamentaria que desde octubre del año pasado que recibimos esta propuesta de reforma, nos dimos a la tarea de escuchar a los expertos, de revisarla, de analizarla, y encontramos 3 puntos por los cuales no podríamos dar nuestro aval a esta reforma y la votaríamos en contra. Los 3 puntos, el primero fue el cuidado y el compromiso que tenemos nosotros con el medio ambiente. Esta reforma alteraría el orden del despacho y se incrementaría entre un 800 a un 1100% el consumo de combustible de aprobarse en los términos como estaba planteada. Obviamente también se incrementarían las energías fósiles y no daría espacio a las energías limpias y a las energías renovables, con lo cual no estaríamos llegando al cumplimiento del Acuerdo de París que nosotros habíamos estipulado como nación, de llegar de cara al 2024 con el 30% de energías limpias, de energías renovables. El segundo punto que me tocó cuestionar al director de Comisión Federal de Electricidad sobre lo que representaría para términos de nuestro país de incumplir con los acuerdos internacionales, que los deja claramente en el TEMEC, en el capítulo 11, las sanciones que podrían rondar entre los 85,000 hasta los 130,000 millones de dólares, pues fueron incapaces de respondernos cómo se pagarían, porque obviamente pues esto no lo va a resolver un juez a modo o un ministro al cual puedan presionar. Esto se resuelve en cortes internacionales y por supuesto que el país lo tendría que asumir y lo tendría que pagar. Y el tercer punto, pues hemos visto que CFE es una empresa que en el 2017 generó 105,000 millones de utilidades, en el 2021 generó 95,000 millones, pero de pérdidas, y adicional tuvo 73,000 millones de pesos en el presupuesto para subsidios a las tarifas de energía eléctrica, con lo cual pues pasaron de tener una empresa con números positivos a ser una empresa con números negativos, y no es por la participación de los privados que se tiene esa pérdida, es porque simple y sencillamente el director Manuel Bartlett, cuando entró a la Comisión Federal de Electricidad, cambió el esquema de pensiones que se tenía, y lo cual aumentó los pasivos laborales en más de 200,000 millones de pesos. Y adicional, CFE pues tiene utilidades en sus diferentes divisiones, en la parte de transmisión, de distribución y de suministro, y tiene pérdidas en la parte de generación. ¿Y por qué tiene pérdidas en la parte de generación? Por este esquema laboral que ya platicamos, y porque también tiene plantas obsoletas por medio de antigüedad de más de 35 años, y adicional, de las 6 filiales que tiene el tema de generación, en la única que obtiene utilidades es en la filial 5. ¿Qué pasa en esa filial? Es donde le compra la energía a los productores independientes de energía, que producen a una tercera parte del costo que se tiene en el tema de generación. Entonces, por eso nosotros decidimos no dar nuestro aval, no acompañar esta propuesta de reforma, de ir en contra, y qué bueno que se sumaron. Posteriormente el PAN dio su opinión, lo hizo lo propio el Partido de la Revolución Democrática, y el PRI no había dado una definición y la terminó dando en estos días, con lo cual celebramos que se haya definido y que haya votado en contra de esta reforma retrógrada y tóxica para el desarrollo de nuestro país. Preguntarle rápidamente, porque estamos charlando aquí en la mesa con el doctor Ignacio Román y también con el director de la Agencia de Energía del Estado. ¿Qué viene ahora, diputado? ¿Qué nos queda? Porque aparentemente pues, va a ser una parálisis en el resto de la administración. Sí, es correcto. Yo creo que ayer era muy importante. Sabíamos que en el tema en este ejercicio legislativo, pues, realmente donde se tuviera una mayoría simple o se requiriera de una mayoría simple, pues difícilmente íbamos a poder lograr que Morena cambiara pues, las instrucciones que les ejercen desde Palacio Nacional. Ya lo vimos con la ley de ingresos, ya lo vimos con el presupuesto, que aunque tuvimos días y días de discusión,
no fueron capaces de modificar un solo centavo a la ley al presupuesto y de modificar una sola coma a la ley de ingresos, pero aquí, como era una reforma a la Constitución, sí requerían de 2/3 partes y fue importante que la oposición se mantuvo unida y no pudieron hacer esta modificación a la Constitución que tanto daño hubiera hecho a nuestro país en materia eléctrica, en materia medioambiental y en materia de desarrollo y también de la estabilidad financiera de nuestro país. Obviamente viene otra gran defensa, que será la del Instituto Nacional Electoral. También es una modificación a la Constitución, también requiere 2/3 partes y es importante que sigamos defendiendo a este Instituto Nacional Electoral que es de todos los ciudadanos. ¿Qué vendrá? Pues ya prácticamente estamos terminando este periodo ordinario de sesiones, termina la siguiente semana y pues regresaremos hasta septiembre, con lo cual pues sí viene ese parálisis. Yo creo que era importante que sí se hicieran modificaciones a la industria eléctrica, pero no como lo quería plantear el presidente. Entonces, pues sí, vamos a caer en ese ejercicio. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir con propuestas, vamos a seguir con análisis y vamos a seguir apostando por el desarrollo de nuestro país. Diputado Mauro Garza, sabiendo pues que tiene una agenda muy ocupada, le agradezco mucho por el tiempo que nos dio en esta ocasión. Muchísimas gracias, estimado Jonás, gracias por la oportunidad de poder platicar y saludo a todos los que están en la mesa. Muchas gracias. Gracias. Es el diputado Mauro Garza Marín, de Movimiento Ciudadano. Déjenme preguntarles a ambos sobre esto que le llamaba yo las leyendas urbanas. Ya nos dejó muy claro, doctor, me parece, que tendríamos que estar de acuerdo en que la discusión de fondo es si la energía se convierte en un bien público administrado por el Estado, en esta figura que económicamente se denomina como monopolio natural, o se entrega por completo a la producción privada, con consecuencias que previsiblemente nos pueden llevar a vivir lo que están pues viviendo en España o Gran Bretaña, Reino Unido. Eso puede suceder. Estados Unidos. O Estados Unidos también. Pero por otra parte, pues yo escucho a los que votaron en contra y a los que votaron a favor, y la Comisión Federal de Electricidad pues parece estar cayendo en un agujero sin salida. ¿Qué vamos a hacer con la CFE? Porque también pues no podemos prescindir de esta importantísima empresa. Bernardo, Sí, ¿qué se puede hacer ahí? Yo creo que coincido parcialmente en muchas cosas que se han mencionado. Difiero a lo mejor que sea un bien público. Creo que sí o sí lo importante es que el servicio se dé buena calidad, un precio razonable. No veo las posibilidades donde sea o 100% los privados o 100% el gobierno, que tampoco es parte del debate porque finalmente lo que estaba planteando pues no era como tal. Pero sí creo que existían muchas áreas de oportunidad donde podíamos mejorar lo que ya estaba. Un ejemplo, mencionaba que en la parte de transmisión nos falta inversión y no tenemos de dónde los recursos. Pero que es un primer paso que sí podremos hacer. De la Comisión Reguladora de Energía vamos a sacar una normatividad que tiene que ver referente al almacenamiento, de cómo podemos incorporar almacenamiento al sistema eléctrico nacional. Por ahí ya tenemos por lo menos un colchoncito que podemos empezar a incorporar energías o más energías renovables, porque finalmente el argumento es que no generan todo el tiempo, por lo cual es más caro, que es un argumento que parcial, o sea, ni es totalmente verdadero, pero tampoco es totalmente falso, porque finalmente hay otras cosas como almacenamiento que puedes calcular el perfil de generación y cuando no tienes esa generación, lo tienes almacenado y lo puedes inyectar al sistema. Entonces, yo veo que realmente necesitamos incorporar todos este tipos de herramientas que tenemos, no solamente limitarnos al debate, el estira-afloje de que si los de acá están bien o los de acá están mal. Necesitamos sí o sí solucionar este tema porque finalmente va a ser un problema más grave y si no hay nada, no se hace absolutamente nada y quedamos como estamos, va a estar peor. Bueno, va a empeorar, ¿no? No podemos quedarnos como estamos. Por supuesto. Porque si no la consecuencia sería un empeoramiento. Sí. Ahora, doctor, otro mito que se está manejando. Íbamos a contaminar más. Y la solución, así se dice con mucha grandilocuencia, pues son las energías limpias. Tengo que confesar que hay que quemarse las pestañas un rato para poder tener una comprensión más amplia del concepto. Me queda claro, eso sí, que la tecnología ya existe, porque se está usando en otras partes. Lo que no logramos nosotros acordar, pues son los métodos, ¿no? Es así de simple, íbamos a contaminar más y estábamos tirando por la borda las energías limpias. A ver, no, es muchísimo más complejo que eso. A ver, un debate en Europa, digo, Bernardo seguramente está totalmente al tanto, es el gran debate sobre dónde vamos a poner las baterías de litio. Es decir, problemas tan graves como que, por ejemplo, gran parte de la contaminación en el norte de África, Somalia, que provocó la hambruna, fue por la utilización del país
para mandar desechos tóxicos, inclusive nucleares, desde Europa. En otras palabras, estas denominadas energías limpias lo que hace no es reducir tanto contaminación, sino desplazar la contaminación a la fuente donde se están generando los recursos. ¿Cuánto hay que movilizar de tierra para obtener el equivalente de lo que requiere una batería de litio automotriz? Solamente como ejemplo. ¿Cuánto se requiere de energías fósiles para hacer los paneles solares o para hacer los molinos eólicos? Entonces, bueno, ahí tenemos una cantidad de cosas no resueltas, no es tan sencillo. Pero además de eso, pues hay una energía que no es contaminante, es la hidráulica. Por eso afirmaba justamente la lógica gubernamental que la mayor parte de la energía limpia que se genera en México la genera la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, efectivamente, está en un desastre a nivel financiero, sí, por esos 35 años de abandono, que no, insisto, no es bronca actual. Es decir, no es una cuestión histórica de lo que se ha hecho. Ahora, finalmente son gastos centralizados, igual que el gasto de la Secretaría de la Defensa o el gasto de lo que sea. Cuando nosotros decimos, es que el gobierno nada más le devuelve al Estado 8 centavos, eso es una mentira. Entonces eso es parte del engaño y de la presión que desmantela las capacidades de inversión en recursos nacionales centralizados, como el petróleo, como la electricidad, como la defensa, como la ciencia y el desarrollo, en un sentido de fragmentación y parcialización a nivel estatal o municipal. Y no se hace el mismo tipo de argumentación sobre cuál es la eficiencia de los 6.200 millones, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos problemas muy graves de manipulación de la discusión. Lo que ha hecho el gobierno, creo que sí, en términos ambientales, pudo haber hecho cosas mejores a la hora de la discusión de esta administración sobre cómo hacer la energía. Doctor, para que no nos perdamos, en la discusión, ¿verdad? En los planteamientos. A eso se refiere. Pudieron haberse planteado de otra manera. Lo que a mí me parece lamentabilísimo es el diálogo de sordos que se está dando, porque no le veo salida. El tipo de argumentación que veo es todos los del gobierno son unos tontos, ignorantes, no saben hacer nada y van a los años 70. Y por el otro lado, lo que se dice es todos los otros son traidores a la patria. Es cierto, el gobierno ha tenido poca escucha a la oposición, pero la oposición ha tenido una nula escucha a los planteamientos del gobierno. Y el decir es que regresamos a los años 70, yo recuerdo el candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, que finalmente queda de gobernador, planteaba como estrategia la doctrina Boudreau, que era la doctrina del dejar hacer, dejar pasar, de los años 1770 de Francia, lo que provocó la Revolución Francesa. Y decimos que aquí regresamos a los años 70 cuando los otros están regresando 2 siglos y medio. Es decir, estamos en un problema donde sí hay una carencia de argumentación grave, una falta de escucha que solo alimenta la polarización de un lado y del otro. Y es gravísimo. Bien, Bernardo. Y digo, abordaría en la parte de almacenamiento, no necesariamente se tiene que almacenar a través del litio. Digo, es una opción que hoy tenemos que ya está muy avanzado, pero hay otras posibilidades. Y yo lo que digo es que, bien o mal, tenemos un mercado eléctrico mayorista y hay muchísimas áreas donde se pueden mejorar. El tema del almacenamiento es uno, pues el tema del biogás. No existe ninguna normatividad de parte de la Comisión Reguladora de Energía donde dice el biogás es esto y se puede utilizar para esto. Entonces, si vemos este tema como que nada más es un solo elemento y que ese solo elemento nos va a solucionar todos los problemas que tenemos, estamos mal. Necesitamos incorporar todas las herramientas que tenemos a las proporciones que tiene sentido para nuestro país para tener el sistema eléctrico nacional en las mejores condiciones que podamos tener. Esa es la opinión técnica que nosotros vemos y de lo que nosotros creemos que se puede hacer. Ahora, en principio, déjenme retomar un poco la charla que ya habían iniciado. En principio, si no iba a ser un monopolio total, es decir, se iba a dividir dándole una mayoría del control a la Comisión Federal de Electricidad. 54%. Quiero entender que no tenemos por qué plantearnos posturas excluyentes, ¿no? Digo, pues podemos llegar a una postura en la que el Estado regule y permita una parte de la inversión privada para determinadas pues, fuentes de energía, donde haya una regulación estricta con una autoridad facultada que les impida, pues, ahí la bronca es de prevalencia, que es justo la intermitencia que decía Bernardo. Es decir, si le damos una prevalencia con el argumento de son energías limpias, en donde decimos hay que apagar los generadores de energía
cuando está funcionando la planta eólica o la solar y hay que volverlo a prender cuando no está funcionando, pues ¿qué hacemos? Los costos de estar modificando permanentemente el sistema de generación de electricidad público junto con los 35 años de abandono, pues sí, los costos son más altos. Pero porque indirectamente lo que se está subsidiando son ganancias monopólicas privadas de grandes corporativos. Y eso es muy grave. Entonces la solución sería exclusivamente control estatal y generación. Yo diría control sí, generación no. Y de hecho nunca se ha planteado generación. Yo creo que ahora el tipo de posibilidad de generación, transmisión, distribución, inclusive a nivel local, a partir de lo que es plantas fundamentalmente solares, permitiría una participación con niveles de inversión mucho más pequeños. En otras palabras, favorecer procesos locales y regionales en beneficio eléctrico y no de grandes corporativos privados, que es lo que en realidad se está defendiendo ahorita. Bernardo. Yo creo que ahorita hay otra forma de solucionar ese problema que se menciona. O sea, finalmente lo que está pasando es que se comparan peras con manzanas. Estamos hablando de, no sé, un generador hidráulico que es mucho más costoso que un solar. Pero ¿por qué no se puede segmentar de cierta manera donde, a ver, este porcentaje de la generación del país hidráulico, compitan privados y compite gobierno? Ahí tenemos una optimización. Este porcentaje de generación eólico, igual. Este porcentaje en generación solar. O sea, porque creo que si no lo vemos de esa manera, no existe la posibilidad real de comparar realmente cómo estamos o cómo son las cosas. Entonces, creo que si no vemos de esa manera, o sea, no tanto que sea como que el estire y afloje entre lo privado y entre lo público. Creo que realmente debe ser una optimización donde podamos generar las mejores condiciones para el país, que finalmente esa es la visión que debemos de tener, la visión para todos, para que la gente tenga energía, primero que la tenga, segundo que tenga un precio razonable, tercero que sea energía más limpia. Creo que ese es el debate real técnico que debemos de tener el día de hoy, que no lo estamos teniendo, y cuál es la preocupación que nosotros vemos desde hace varios años, es que no hay esa apertura de poder debatir, de poder platicar con datos, con ideas. Entonces difícilmente vemos que va a cambiar algo en los próximos años y vamos a seguir como estamos. Se va a judicializar todo este tema y ver qué pasa con nuestro país, ¿no? Bueno, entonces, así muy rápido, lo que tenemos ahora, el marco regulatorio que nos quedó, nos decía doctor, un marco que nos hereda la administración peñanietista, administrado por una administración que no quiere nada que huela a Peña Nieto ni al pasado, pues lo que nos conduce es a la parálisis, ¿es correcto? Sí, de hecho, a ver, creo que si se hubiera aprobado la iniciativa que se presentó ayer, que insisto, creo que en parte no se aprobó también por deficiencias de Morena y del gobierno. Eso es clarísimo, doctor. Si eso sucede en una Cámara de Legisladores es porque son incapaces de negociar. Y eso ha ocurrido igual en otros casos. Pero bueno, si se hubiese aprobado con modificaciones aceptables el día de ayer, hubiera podido no gustarle a muchos empresarios. Hubiera podido no gustarle inclusive al gobierno norteamericano. Hubiera podido no gustarle a cierto tipo de consumidor, pero hubiera dado certidumbre. Sí, ciertamente. En este caso, no da nada. O sea, se mantiene una lógica de rebatinga. Sé que la comparación no es válida para ahorita, pero pongámonos hace 30 años. Es como si le hubiéramos dicho a la principal empresa televisora del país que se llevara a los grandes directivos de la América a dirigir a las Chivas. O sea, es como decir... No es tan descabellado, ¿eh? Pero, por eso digo hace 30 años, no digo ahorita. Es como decir, bueno, ahí hay cosas que no se están correspondiendo. Y sí hay una apuesta en energías limpias, si no, no se hubiera apostado también por el litio. Es decir, la lógica fundamental del gobierno mexicano con esto que se aprobó en el Senado hoy, que por cierto lo aprobó también Movimiento Ciudadano, y eso no lo dijo el diputado, que en el Senado sí están apostando en favor de lo que él estaba en contra en la entrevista. Es lo que dice el gobierno es no quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es el litio. Y entonces es decir, a ver, no es estar en contra de lo privado. Si lo privado se mete ahorita a metales preciosos, órale. Pero hay un asunto fundamental, no nos podemos quedar sin energía. Y ahí está el objetivo que dice Bernardo, en donde estoy totalmente de acuerdo. Y debe de haber competencia, sí.
pero para que esa energía la tenga también la gente más pobre, las regiones más pobres, las microempresas, y no en función de los subsidios que le dé el gobierno. Porque lo más fácil es decir, aquí donde hay mercado y donde hay cosas, ahí sí entra el sector privado, obtiene ganancia, y donde resulta más costoso, más difícil, y donde hay que respetar los elementos fundamentales ambientales y humanos, ahí sí entra el gobierno, y si tienes pérdidas es porque eres ineficiente. No se vale. Bien, vamos a hacer, si me permiten, una pausa. Regreso con algunos otros puntos sobre este tema que, insisto, es poliédrico, tiene demasiadas aristas que no hemos alcanzado todavía a abordar. Esto es Nosotros Decimos, ya vuelvo. Bueno, pues es al punto al que hay que llegar. Comentaba aquí con los invitados que lo ideal sería, y bueno, esto lo he comentado yo en muchos espacios, lo sigo opinando y creo que con el paso del tiempo me convenzo cada vez más, limitar el ejercicio de acción de quien se dedica a la política, lo cual no tiene por qué satanizarse, pero abrirle espacios muy firmes, muy bien establecidos a quienes resuelven lo técnico y dialogar con puentes muy claros que no puedan ser invasivos, simplemente comunicantes. Pero bueno, ideas son eso, ideas nada más. Quiero preguntarles algo muy puntual, además de lo que quiera añadir, Bernardo, porque lo veo con ganas de también ofrecer otros argumentos. ¿Tiene que irse Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad o ese es otro de los mitos que se están manejando? Digo, más allá si se va o se queda, creo que más bien necesitamos un planteamiento de qué vamos a hacer con la situación actual que tenemos. O sea, realmente sí me preocupa que como estamos al día de hoy, no existe un planteamiento que tenga sentido pensando en el futuro, porque sí o sí vamos a consumir más energía y es año tras año y así ha sido durante los últimos 20, 30 años, eso no va a cambiar. México tiene un potencial de atracción e inversión importante, tenemos empresas en la actualidad que ya están en el país, que quieren aumentar. Ya no hablamos de generación, vamos a hablar de las posibilidades de las empresas de consumir más energía. ¿Cuál es el problema al día de hoy en Jalisco? Ya tenemos empresas que quieren crecer para aumentar su producción, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Pues porque no quieren. No hay energía. No hay punto. energía y lo que mencionaba, no hay infraestructura. Entonces, yo insisto, el tema es, el problema grave de fondo, o uno de ellos, es la parte de transmisión. Y hasta el día de hoy no es parte ni del debate. Entonces yo me quedaría con eso. Doctor, retomo lo de Manuel Bartlett a reserva de lo que usted quiera añadir. Yo creo que más allá de Bartlett o no Bartlett, digo, no es santo de mi devoción desde el 88, pero finalmente creo que no es lo más trascendente. Es decir, es un negociador político, es alguien que tiene un colmillo con el que saca petróleo, y que, pues bueno, también tiene muchos asegúnes que pues lo hacen a uno refunfuñar al respecto. Pero más allá de eso, yo creo que lo fundamental es esta estrategia. A ver, los inversionistas no son damas de la caridad. Requerimos inversión. Pero si van a invertir es porque van a sacar ganancia y ganancia fuerte. Porque tenemos una relación de costo-beneficio suficiente. Eso en gran parte va a estar requiriendo una serie de subsidios públicos. Y es lo que siempre se ha demandado. ¿Por qué los subsidios, doctor? Porque fundamentalmente lo que hacen es medir cuál es la tasa de retorno que obtendríamos en México frente a la tasa de retorno de obtenerlo en otro lado. Y si en México estamos teniendo, le denominan en economía, economías de escala, un costo para proporcionar electricidad a zonas pobres mucho más alto por unidad para una empresa o para una familia o para una comunidad, entonces se dice ahí no es rentable. Claro. Entonces, ¿cómo van a proporcionarlo? Pues entonces requerimos el apoyo del gobierno para ir, ¡bum! Y ahí va la lana. ¿Y quién es el ineficiente? El gobierno. Otra vez, volvemos a lo mismo. Y no es lo que ha demostrado ni Europa ni los Estados Unidos. Y en un país pobre, con tal concentración del ingreso y de la riqueza como México, esa solución que fue la de Peña Nieto, me parece que eso sí es criminal. Y eso no se ha criticado, y a eso no se han referido ni la diputada ni el diputado, de el desastre, no los pequeños errores, sino verdaderamente la actitud criminal de lo que representó la reforma energética del 2013. Ahora bien, ya abonaban ustedes hace unos minutos cómo podría resolverse con atribuciones a nivel de municipio.
para poder llevarle energía eléctrica a pequeñas comunidades que podrían tener sus propias fuentes. Que requeriría recursos municipales. Y, por ejemplo, los gobiernos municipales y estatales no están dispuestos a decir yo cobro más impuestos porque eso me quita votos. La tenencia en Jalisco. Y quisiera hacer una precisión. Digo, un tema es la electrificación, que Sí. viene siendo lo que se menciona de llevar electricidad a las comunidades lejanas o que no es negocio, y otra cosa es la generación a gran escala, ¿no? Entonces, tomando en consideración estas dos partes, la preocupación que tenemos nosotros es, ok, si en generación la va a generar el gobierno federal, CFE o los privados, lo tienen que generar a un precio razonable. ¿Por qué? Porque en gran parte del país lo que viene siendo CFE, que a través del suministro básico, son los que realmente le venden la energía eléctrica a las casas, a las comunidades, a los municipios, etcétera, etcétera. Y en eso está subsidiado. Entonces, finalmente, si estamos hablando que la mayoría de los mexicanos se tiene un subsidio alrededor del 70%, entonces, si estamos generando caro para la industria y estamos subsidiando a la energía a la mayoría de la gente, entonces la lógica te dice que vamos a necesitar mayor subsidio, o de dónde vamos a sacar ese recurso, que es una de las preocupaciones principales que también tenemos a la situación actual de lo que estamos viviendo. Ahora, esto nos lleva a revisar con ustedes otro de los mitos que se manejaron durante los meses previos a lo que vimos este domingo, que con la reforma íbamos a tener energía eléctrica más barata. ¿Eso es cierto? Si se establece el subsidio público, sí, lo vemos como en el caso de la gasolina. Como- es decir, como que en Guatemala o en economista, Estados doctor. Unidos está a 40 pesos el litro. Sí, y como economista, ¿todavía es válido hablar de subsidios en este momento? Digo, simplemente cualquier país rico en cuestiones clave como investigación y desarrollo es esencialmente fondo perdido. El gran problema, y ahí sí creo que hay enormes deficiencias del gobierno, es el mantener una estrategia de un país que capta 13% del Producto Interno Bruto a nivel tributario. Es decir, se necesitaría otra cosa donde justamente, si las empresas estuvieran tan perjudicadas, no tendrían los márgenes de rentabilidad que hay ahorita. Es decir, cuando nosotros estamos diciendo que las empresas no tienen dinero, pero podemos estar construyendo como hongos edificios de 50 pisos, circulando en las calles, coches de más de $1 millón, y tenemos una gran expansión de clubes de golf y de centros turísticos de todo tipo, de algún lado sale esa productividad, por Dios. Es decir... De varios lados, ¿no, doctor? En otras palabras, sí requerimos una reforma fiscal en términos redistributivos que a su vez permita subsidiar justamente el crecimiento de las regiones más pobres, de las empresas más pequeñas, de los hogares más amolados. Y eso es derecho, no es dádiva. Es parte de la lógica de dignidad humana. No, bueno, y no yendo a elementos tan básicos, doctor, es parte de la Constitución. Pues es que así está diseñada la Carta Magna de nuestro país. Mientras hay quienes hablan de que ya van a instalar una colonia en Marte, aquí vemos poblaciones que llevan 50 años esperando que haya energía eléctrica de forma regular. Bueno, algo para cerrar, Bernardo. Sí, se nos termina el tiempo. nada más el tema ahí es, o sea, ya tenemos subsidio en suministro básico. Si tenemos que aumentar el subsidio para más personas o que el subsidio sea mayor, pues necesitamos recursos de algún lado. Entonces, mi pregunta siempre es, bueno, ¿de dónde vamos a sacar estos recursos que no tenemos y que cada vez vemos un panorama mucho más complicado, como lo que está pasando con la gasolina, que ahorita la frontera está estuvo subsidiada? Entonces sí, estoy de acuerdo, vamos a hacerlo, pero el cómo y de dónde vamos a sacar ese recurso, ahí es donde no me queda muy claro de esas posibilidades. Bueno, una de las opciones la pone aquí el doctor y él lo ha comentado en varias ocasiones en que lo hemos invitado, doctor, pues ampliar la base tributaria, porque pues, es una injusticia que sí. está presente ahí Pero si permanentemente. nos desayunamos, comemos y cenamos con los grandes empresarios, pues no se va a hacer. Doctor Ignacio Román, muchas gracias por su presencia esta noche. Muchas gracias. Bernardo Maclis, director de la Agencia de Energía, muchas gracias también por su presencia. Muchas gracias, Jonás. Y bueno, pues desde aquí yo les agradezco también por su tiempo a los diputados que aceptaron participar en el programa. Así terminamos esta noche. Espero haber contribuido a que se diluyeran algunas de las dudas. Sé que van a quedar muchas, pero el tema no se agota. Lo volveremos a abordar, cómo no. Le agradezco que haya acompañado, nosotros decimos esta noche aquí a través de Canal 10. Soy Jonás, le deseo lo mejor. Descanse y hasta mañana.